de tu pueblo y esté aquí, Señor, en esta tarde, Padre. Así también, Señor, por mis hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, Padre, Dios del cielo, aquellos que estarán siguiendo esta transmisión, aquellos que estarán en sus casas, Padre, bendícelos, Dios eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, a los que quieran seguir, Padre Santo, esta transmisión, bendito Dios, sé tú moviendo de Padre, sé tú tocando las vidas, sé tú tocando los corazones, Dios eterno, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado, Dios todopoderoso. Así, Señor, por mi hermano, sé tú hablando, mi Padre poderoso. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, mi Dios. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tu pueblo a alabarte. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, bendito Dios. Gracias, Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Así, hermano, vamos a alabar al Señor. Lo vamos a hacer con los estribillos que dicen: Dios está aquí. Gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír.
merecer nada de Él, ¿verdad? Él nos ama con ese amor incondicional, con ese amor único, hermano. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a entonar esta alabanza que dice, cantan los ángeles. La alabanza 131, hermano. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Viene pronto a reinar. Ven en la tierra. Grandes señales cumpliendo será, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de tus sepulcros se alegres irán, para encontrar a su Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador. Ven a la tierra, glorioso Señor. Ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así, hermanos, seguimos alabando el nombre del Señor. Lo vamos a hacer con esta alabanza que dice, me hirió el pecado. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el ¿A Señor. cuántos nos hirió el pecado, hermano? ¿Cuántos vivimos en ese punto, verdad? ¿Y cuántos venimos de ahí? Todos, ¿verdad? Así vamos a tomar esta alabanza. Aleluya. Cántele, recuerde que es para su Señor. Amén. No es para el que está a su lado. Usted cántele porque Gloria a Dios. que llegue allá arriba, ¿verdad? Su alabanza. Y solamente Dios nos conoce, ¿verdad? Amén. Me hirió el pecado, ya Jesús mostró el herido. Herido errante,
cantar la alabanza 359, hermano. Esta alabanza que dice qué significa este Amén, amor. gloria a Dios. Tenemos muchos amores hoy en día, ¿verdad? Muchos. Entre ellos, ¿cuál es el más importante y cuál es el que esperamos? Nosotros como pueblo del Señor, ¿verdad? Que pronto se cumplirá. Así entonamos esta alabanza. ¿Qué significa ser humor? ¿Qué significa ser tropel? ¿Quién puede unir el otro sí? La muchedumbre como ve. Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. ¿Quién es el líder de Jesús? Se manifiesta al poder, porque a su paso la ciudad se agolpanció el trono de él. Lo dice el pueblo y su voz, pasa Jesús de Nazaret. Lo dice el pueblo y su voz, pasa Jesús de Nazaret. Jesús quien vino a paz sufrir, angustia pasa cansancio ser, y yo consuelo pasa luz, a cuantos quiera parecer. Por eso alegre llevo yo, pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegre llevo yo, pasa Jesús de Nazaret. Aún hoy viene el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien. Diamante llama a nuestro hogar y quiere en él permanecer. Se acerca ya al oír la voz, pasa Jesús de Nazaret. Se acerca ya al oír la voz, pasa Jesús de Nazaret. Aquí su gracia bella está, su amor mirando con desdén. Entristecido marchará, y en vano luego clamaré. Esta señal dirá la voz, pasa Jesús de Nazaret. Esta señal dirá la voz, pasa Jesús de Nazaret. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Vamos a hacerlo con la alabanza 337. Aleluya. Gloria a Dios. 337, hermanos. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Y estamos ahí, hermanos, alabanza 337 que dice el piloto de Galilea. Amén, aleluya. Él es mi piloto, hermanos. ¿Es suyo también? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria
fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alma y su lugar, para que ocupen los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de espectro para su barro bajo el sello, y viene a estar como con vestiduras, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, declaras y sabes todo esto, por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas, para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Has entrado tú en los tesoros de la nieve, y has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué piensan que salió del cielo? y las canchas del cielo? ¿Quién las engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Podrás tú atar las aguas y desatarás las ligaduras de tu oído. Sacarás las constelaciones de los cielos y guiarás a la osa mayor con sus hijos. Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú desde su potestad en la tierra. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los montes de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los ratones se han pegado unos con otros? Cazarás tú la presa para el león, saciarás El hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas y se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara el cuervo a su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así entregamos este lugar a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos a orar primero y después vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Padre eterno,
Muchas gracias te damos, mi Dios, en esta tarde que nos acompañas para estar en tu casa, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos permites, por todas las cosas que nos provees, por todas las cosas que nos das, mi Señor. Oh, gracias te damos, Padre Celestial, porque en este día, Señor, nos permites estar aquí en tu casa, primeramente para glorificarte, para adorarte y para bendecirte, mi Dios. Gracias. Te ruego que en esta tarde nos ayudes, nos des de tu palabra, sostengas nuestra vida, nos ayudes en todo, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por bendecir la vida de la iglesia Maranata, por bendecir la vida de la iglesia que nos ve por medio de estas redes. Señor, gracias te damos, Padre. Señor, suple nuestra, Señor eterno, lo que no podamos decir o hablar, súplelo tú, Señor. La incapacidad del ser humano, Señor, está en tus manos, y yo sé que tú nos ayudarás para poder predicar de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. El jueves anterior estuvimos viendo acerca de una mujer. ¿Sí se acuerdan cuál fue el tema, hermanos? ¿Quiénes estuvieron el jueves anterior? De Rahab. Y a ella la llamamos Rahab, ¿qué? La ramera. Rahab la ramera. Hoy ya no vamos a hablar de Rahab la ramera. Hoy vamos a hablar de Rahab, pero la mujer de fe. Dejó de ser la ramera y ahora es la mujer de fe. Vamos de todos modos a leer en el capítulo 1, el versículo 1. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Josué, capítulo 1, el versículo 1. Josué, capítulo 2 y el versículo 1, por favor. Josué, capítulo 2, el versículo 1. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Les invito a ponerse sobre sus pies. ¿Ya lo tenemos? Bueno, le damos lectura, decimos unidos, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Unidos leamos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Puede usted sentarse. La palabra de nuestro Dios, acabamos de darle lectura, y aquí nos dice: en la casa de Rahab la ramera. En Hebreos dice: por la fe Rahab. No leemos lo demás, nada más por la fe
Rahab. Así es que vamos a hablar acerca de una mujer de fe también, ¿verdad? La vida anterior, la vida pasada del ser humano es triste, se acongoja, se deprime, muchas cuestiones pasan, ¿verdad?, en la vida del ser humano. Y hay cuestiones que el ser humano hasta piensa matarse por lo que pasa en su vida. Hoy precisamente hablaba yo, pues aunque ya es un señor, pero está joven, puso un mecate, se lo puso en el cuello y se ahorcó. Dice él sintió que se murió porque se fue a un pozo profundo. Cuando su papá vino a levantarlo, dice que estaba frío totalmente. Vivió una oportunidad y Dios le dio una oportunidad y volvió en sí. Pero dice que no sabe qué tiempo pasó ahí colgado. Y así es el ser humano. Cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando dice que le conoce o de oídas lo ha oído, puede hacer muchas cosas. Esta mujer era una ramera, era una prostituta. Pero fíjense que cuando ya los planes de Dios son que va a salvar al ser humano, no importa que sea el más vil pecador, no importa que sea la mujer más pecadora, Dios tiene misericordia y Él tiene sus planes para cada persona, para cada uno. Que usted haya conocido al Señor, que usted venga a la casa del Señor, no es una casualidad esto, porque Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Dios tiene propósitos en la vida nuestra. Y fíjense que la vida de Rahab era de prostitución, conocer a los hombres de su pueblo y conocerla a ella no con respeto ni con un honor, sino que despectivamente se le dice ramera, así despectivamente, ¿verdad? Pero a todo esto, fíjense que después quizá podríamos tomar, hoy que volvía a leer otra vez todo esto, podríamos sacar un mensaje, ¿verdad?, también de los dos espías. De los dos espías también podríamos sacar un mensaje, porque dice que Josué los mandó secretamente, quiere decir que el pueblo de Israel no lo supo. No lo supo. ¿Por qué los mandaría Josué secretamente, verdad? Si ya él sabía que Dios le había dicho: todo lo que el pie de ustedes pisare será suyo. Ya lo sabía. Así como había estado con Moisés, le dijo el Señor: voy a estar contigo también. Así que eran cuestiones, pero bueno, esas son cuestiones que ya están escritas así, ¿verdad? Pero la cuestión era que esta mujer tenía que conocer a estos dos espías. Ya vimos de qué forma, de qué manera llegaron, estuvieron en su casa, posaron, ella los escondió también, ¿verdad? Vimos que pues puede ser que las horas transcurrieron, ellos cansados del viaje, se pusieron a dormir allí donde ella los había escondido, allá arriba, donde estaban los manojos de lino. Y después de esto, cuando viene la guardia, los soldados del rey, le vienen a decir: danos a esos hombres que entraron aquí en tu casa. Ella le dice: ya se fueron. Cuando iba a anochecer, cuando se iban a cerrar las puertas de la ciudad, porque recordemos que Jericó era un lugar fortificado y tenía puertas y cerraban, y entonces antes que cerraran las puertas, ellos se fueron y salieron, y se fueron por este lado. Así que síganlos para que los alcancen. Fíjense que puede ser, ¿verdad? Si nosotros lo vemos,
de lo que hizo la mujer. A lo mejor nosotros, en lo particular, yo podría decir, esta mujer mintió, pero tenía un propósito, ¿verdad? Esta mujer, el entenderse que era su pan de cada día, el hablar así, el mentir, muchas cuestiones era lo normal para ella, ¿verdad? Y posiblemente también los de Jericó lo sabían, pero le creyeron y se fueron, ¿verdad? Se fueron a buscarla. Pero ¿qué pasa con ella, verdad? Yo les decía que la vez pasada, el jueves pasado, llega un hombre cansado y le dice a una mujer: me voy a acostar, voy a descansar, voy a estar ahí. Cuida, por favor, porque en cuanto vengan algunos a buscarme, les dices que no voy a estar. Quédate en la puerta. Y Jael le dice, ¿verdad? Te voy a dar un vaso de leche, porque estás cansado, porque estás agitado, porque estás angustiado, no sé, por tantas cosas, ¿verdad? Puede ser. Y le da el vaso de leche y se duerme. Y viene esta mujer que ya había sido profetizado también por Débora, ¿verdad? Ya había sido que por una mujer iba a dar la victoria ese día el Señor. Y entonces vemos a Jael que le entierra en la sien a Sísara una estaca. Pero no es así con los dos espías, fíjense. Estos dos espías están escondidos, cansados y se duermen. Pero la mujer, por lo que nos da a entender la palabra, esta mujer se ve que como que no se duerme. Esta mujer está pendiente de ellos y ha de haber estado pendiente de los guardias, de todo lo que estaban vigilando, quizá su casa. Llega el momento en que va a amanecer y entonces va ella y los despierta. Los despierta a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Como no pueden salir por la puerta, un cordón de grana por la ventana los descuelga. Fíjense que todo esto parece como un cuento, ¿verdad? Pareciera todo esto como una historia sacada por ahí de la mente de alguno, pero no, es Dios quien estaba obrando en la vida de esta mujer, ¿verdad? Ella, con anterioridad, ella reconoció al Dios de los cielos y de la tierra. En cierta forma ella estaba preocupada por lo que iba a acontecer en Jericó. Ella estaba preocupada por eso. Y como estaba preocupada por lo que iba a acontecer en Jericó, estaba preocupada por ella misma y por su familia. Fíjense que Jericó era un lugar donde llegaba mucha gente, pasaba mucha gente. Toda esa gente que pasaba por ese lugar iban a visitar a la ramera. Ella quizá escuchaba todo lo que se decía del pueblo de Israel. Fíjate que los de Israel fueron y conquistaron y mataron a los reyes de los amorreos, a Og y a Sehón. También se los acabaron, los mataron. Fíjate que ellos, su Dios, cuando ellos claman, su Dios les responde. Fíjate que ellos, cuando salieron de Egipto, ni el mismo Faraón los pudo detener. ¿Cuántas cosas habrá escuchado esta mujer? Recordemos que Jericó era un pueblo pagano. Tenía dioses en demasía de lo que ella sabía que clamaban a sus dioses. Y como eran de madera, eran de efigie, eran de papel, en fin, ¿verdad? Esos dioses están muertos. Allí tenían a estos dioses
en los cuales traían a las jovencitas y se las daban a los sacerdotes para que hicieran acto sexual con ellas en ofrecimiento a su Dios. Entonces era una depravación en lo cual había allí. Y entonces ella decía, estos dioses a nosotros no nos contestan. Y esos dioses, y ese Dios que tiene el pueblo de Israel, los ha librado de infinidades de guerras y les ha dado la victoria. Y era de entender que ella quería confiar también en ese Dios. Y ella sabía que Jericó iba a ser destruida. Entonces ella sintió en su corazón, ella pidió y dijo, yo no quiero también morir con estos desobedientes. Porque así se explica, fíjese, que ellos fueron desobedientes. Y entonces ella creyó a lo que aquellos espías le habían contado y le habían dicho, porque lo más seguro que estos que escogió Josué como los envía secretamente eran hombres de total confianza de él, hombres que tenían el temor de Dios a prueba. No era fácil que estos decayeran. Y fíjense, precisamente fueron y llegaron a la casa de una ramera, que posiblemente con los encantos de la mujer ellos habrían podido sucumbir, pero no fue así. ¿Por qué? Porque tenían el temor de Dios. Y entonces con toda seguridad estos hombres le hablaron del Señor, le hablaron de la salvación, aun cuando todavía era en el Antiguo Testamento. Pero para ella era necesario creer. Y cuando se habla de creer, se habla de fe. Entonces por eso nosotros entendemos que el escritor de Hebreos dice, por la fe Rahab, porque creyó, porque confió en Dios, porque ella sabía que este era un Dios de poder, ¿verdad? Entonces fíjense que era como increíble, yo creo, puedo pensar que ella decía, es increíble todo esto, pero debo creerlo, porque el miedo estaba apoderado de Jericó por los espías que habían llegado. El miedo en Jericó los había hecho presa fácil. Y ella se dio cuenta, ¿verdad? Entonces el tener a estos hombres en su casa era algo en el cual ella podía confiar y decir, estos que son y que confían en Dios y que llegaron a mi casa y que están dentro de mi casa y que les he podido dar todo lo que ellos puedan tener, porque dice Hebreos que ella los recibió en paz. No los desechó, no los delató, los cobijó. ¿Cuántas cosas hizo esta mujer? ¿Por qué? Porque les creyó lo que ellos decían y les creyó, ¿verdad?, que tenían a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Así es que, hermanos, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el corazón de los de Jericó había desmayado, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta que por la ventana que daba en el muro era fácil poder descender con una cuerda. Entonces por ahí, fíjense, con un cordón, dice, de grana, color rojo, podríamos pensar, ¿verdad?, rojizo, por ahí los descuelgan. Y por ahí se van y les dice, por aquí se fueron los guardias, ustedes váyanse por allá en sentido contrario para que no los encuentren y dense prisa, porque es importante, es necesario que el Señor
Así como los ha salvado en otras ocasiones, en esta ocasión también los ha de salvar. ¿Cuántas cosas pudo quizá haber pensado, verdad? Entonces los espías descienden por la ventana, pero antes de que se vayan, ¿verdad? Antes de que hacen algo del cual, ¿verdad?, tiene que Rahab acordarse, ¿verdad? Acordarse plenamente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella estaba segura de que el Dios de los hebreos, de los espías, era Dios arriba y Dios en la tierra. Aquí está la petición: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. La señal, ella misma era la que estaba poniendo la señal. Fíjense que si nosotros leemos la palabra del Señor, Él siempre habla y da una señal. Cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, dio una señal, ¿verdad? Así es que era importante para ella. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocara. Había un acuerdo, había algo en el cual se habían convenido. Fíjese que aquí nosotros podemos quizá interpretar ciertas cosas, ¿verdad?, a lo cual nosotros leemos en la palabra del Señor. Cuando eran picados por aquellas víboras los del pueblo de Israel, el Señor le dijo a Moisés: levanta una serpiente en un asta, en un palo alto, y el que sea picado por una serpiente, que mire a la serpiente hecha de metal y sanará, no tendrá por qué morir. Ahora fíjese, era necesario colgar ese cordón en la ventana, e iba a ser la marca, iba a ser la prueba de que esa casa no se iba a tocar. Y estando allí, tendrían que venir dando vuelta a Jericó. Pero ese cordón que estaba allí colgado en la casa, en la familia de Rahab, no iba a ser tocado. Dios les iba a librar. Dios no iba a permitir que les pasase nada. Somos nosotros la familia de la fe, hermanos.
y a la familia del Señor, a la familia de Dios, la familia de la fe, estamos confiados en que Cristo es nuestro Salvador. Estamos confiando en que el Señor es quien está por nosotros. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros podemos confiar en el Dios que es todopoderoso. Así es que fíjense que esta mujer hace lo que dice. Esta mujer hace lo que ellos ya le habían dicho: por aquí nos vas a descolgar. Esta será la señal. Cuando estemos nosotros ya en la última vuelta, esta será tu salvación. Pero tienes que reunir a la familia tuya, a la familia de tu padre, todos los que quieran ser salvos. Allá en el mundo hay perdición, hay maldad. Allá en el mundo hay todo lo que pueda destruir al ser humano. Pero en la casa de Dios hay salvación. Aquí hay salvación para todo aquel que se acerca al Señor y rinde su corazón a Él. Y confía plenamente que Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Y confía plenamente que aunque pruebas, luchas, necesidades, enfermedades, lo que venga, lo que pase, tenemos a un Salvador, que es Cristo Jesús, que está por nosotros. Cualquier situación puede pasar, hermano o hermana. Cualquier situación puede venir. Pero si estamos confiados en el Señor, nada, absolutamente nada nos pasará. Aunque venga el enemigo, aunque pase lo que pase, ¿verdad? Nosotros estamos confiados que el Señor nos ha de librar de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y estamos seguros que si Gracias, Señor. un día morimos, estamos seguros que vamos a estar en un lugar donde el Señor nos ha de poner, para que cuando Él aparezca en las nubes, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses dice: no como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. No somos eternos. Un día nos tendremos que ir, unos primero, otros después, pero nos tendremos que ir, ¿verdad? Pero la seguridad que tenemos es que el Señor nos va a mantener en un lugar donde no será lugar de tormento. Y si estamos aquí en la tierra, estamos confiados que el Señor nos guarda y nos cuida, ¿verdad? Así es que esta mujer, ¿verdad?, fue una mujer de fe. Rahab no tiene duda de lo que le están diciendo, ¿verdad? Rahab no está pensando: ¿será que lo voy a poner o no lo voy a poner? ¿Será que estos hombres van a cumplir su palabra o no la irán a cumplir? No está dudando, y ahí está la fe. Ha de haber visto el polvo que levantaba todo el ejército caminando, los sacerdotes adelante, ¿verdad? Cuando comenzaron a tocar la trompeta, a tocar los cuernos, ¿verdad? Ella debe haber escuchado todo esto, pero ella estaba confiada que a ella no le pasaría absolutamente nada, ¿verdad? No había duda. Lo que su corazón sentía era una seguridad, ¿verdad? Gracias a Dios, porque también nosotros tenemos la seguridad en el Señor. Ella había experimentado algo totalmente diferente con estos hombres cuando llegaron a su casa. No eran los mismos que llegaban para pagar y tener su cuerpo. Estos hombres, cuando llegaron, lo más seguro es que la trataron con respeto, con temor. Estos no abusaron de ella, no le dijeron malas palabras. Al contrario, ella debe haber sentido gozo, alegría,
Por eso dice la palabra del Señor que lo recibió en paz. Entonces era una experiencia que ella había obtenido al recibir a estos hombres temerosos de Dios. Y entonces, al haberles hablado ellos, ella había tenido una experiencia totalmente diferente. Cuando el Señor llega a su corazón, hermano y hermana, vive usted una experiencia diferente. Cuando el mensaje llega a su corazón, es una experiencia diferente. Claro que el Señor le puede hablar al ser humano de muchas maneras. Hay algunos que por un canto, hay algunos que por un mensaje, en fin, muchas formas y de muchas maneras. Recuerdo que uno de nuestros pastores se llamaba Joaquín Robles Luna, y fuimos con él hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Algunas veces nos decía: ve tú para que manejes. Y bueno, nos íbamos con él. Llegamos, un hermano muy conocido por el movimiento, pero no era de nuestro movimiento. Él se llamaba Jesús Castelazo. Él tenía una iglesia en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces fuimos, yo no sabía dónde íbamos hasta que por fin nos paramos y ya me dice: aquí vive Jesús Castelazo. Y entonces se saludaron. Yo creo que ellos ya habían platicado, ya sabían. Y se salieron y me dice: ¿qué? ¿Sigue manejando? Bueno, ya nos vimos. Me indicaron a dónde. Llegamos a una iglesia pequeña, más pequeña que esta. Entonces el hermano Jesús Castelazo le dijo al hermano Joaquín Robles: aquí hay una mujer que predica, pero con mucho poder, con mucho poder. Y después de eso, la mayoría de la iglesia cae rendida al Señor. Bueno, hasta ahí, pero le digo, nada más que si nos ven, nos va a dar el lugar a cualquiera de nosotros. Yo dije: yo no, yo paso, que nos prediquen ellos que son pastores. Y todavía le dije al hermano Joaquín: yo no, hermano. El hermano dijo: cualquiera de nosotros. No, hermano, yo no, ustedes, le digo, que son los grandes. Llegamos como encubiertos, y yo vi que ellos, que llegaron a la puerta del templo, seguida se hincaron en la banca que estaba hasta atrás. Y bueno, al ver que ellos hicieron lo mismo, yo también hice lo mismo. Como quien dice, así como escondiditos estábamos ahí, orando. No tanto orando, sino que yo quería poner atención y saber cuál era el mensaje de esta persona que era tan elocuente y que era de poder. Y ya terminando los cantos, le dieron el lugar a ella y dijo: hermanos, vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor. Y comenzó a leer el pasaje de la palabra del Señor. Y dijo: hermanos, gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Este es el mensaje. Y oremos y vamos a ser despedidos. Yo me quedé así como que: ¿dónde está el mensaje? Y ella, si no ha explicado nada, no ha dicho nada, entonces ¿dónde está el mensaje? ¿Qué tan elocuente? Hasta dejé de orar. Se levantó el que era mi pastor, el hermano Joaquín Robles, me levanté yo. El hermano Jesús Castelazo se quedó hincado orando. Y al ratito lo vimos a ver que estaba llorando. ¿Ven? Ya, al rato la hermana se dio cuenta y dijo: hermanos, ¿por qué no nos avisaron? Usted había predicado. Le dijo el hermano Jesús Castelazo: yo quería escuchar palabra de Dios, que me tocara el corazón. A eso vine. Y eso fue lo que me dio. Y yo me quedé así, no pregunté nada. Ya cuando nos veníamos para Coatzacoalcos, yo le dije al hermano Joaquín: ¿dónde estuvo el mensaje entonces? ¿Que no lo sentiste, dice? ¿Que no lo escuchaste? ¿Que no supiste que era palabra de Dios? Me voy a quedar callado. Ese era el mensaje. Esta mujer, ¿cuál sería el mensaje que le darían estos hombres? Que su corazón fue compungido,
y ya no fue más la ramera, ya no fue más aquella mujer para delatarlos, ya no. Era una mujer que había cambiado, había tenido una experiencia totalmente diferente y ahora creía en el Dios de los cielos y en el Dios de la tierra. Y ella estaba confiada que cuando viniesen el pueblo de Israel y destruyesen Jericó, ella y su familia no iban a ser destruidos. No dudó, tenía una fe férrea en nuestro Dios, ¿verdad? Así es que esto le valió a ella, ¿verdad? Ella pudo confiar, ¿verdad?, en el Señor totalmente. Y entonces aquí vemos a Rahab, pero ya no como la mujer ramera, sino como ahora una mujer de fe, ¿verdad? Ha llegado la hora, han dado vuelta el pueblo de Israel. Ha caído ya en su totalidad los muros de Jericó. Pero donde vive Rahab no ha pasado absolutamente nada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, dice, no llegará. Es fe, es confianza, es poner la confianza plena en nuestro Dios, ¿verdad? Así que esta mujer aprendió bien lo que estos hombres habían dicho antes, ¿verdad?, de que ella supiera de ellos. Ella ya sabía, quizá por lo que contaban, ¿verdad? Si nosotros vemos también a Santiago también nos habla acerca de esta mujer, ¿verdad? Santiago también nos hace ver acerca de que esta mujer creyó, y también lo hace ver como una mujer de fe. Santiago capítulo 2, en el versículo 25, miren lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La ley por obras, la gracia no es por obras. Así es que por esto nosotros nos podemos dar cuenta, no fue justificada por obras, por haber recibido a los mensajeros y los envió por otro camino, no, sino por la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Dios, esta mujer alcanzó salvación, ¿verdad? Y oiga, fíjense que la palabra del Señor nos habla acerca de que esta mujer fue contada, fíjese, dentro de la genealogía. Pareciera como que no tiene mayor relevancia esta mujer, pero vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a pensar que fue rescatada, se va con el pueblo de Israel, se mezclan entre todos los hebreos, y ahora un príncipe se fija en ella. Ya no la ve como la que desprecian, porque en la genealogía se utilizan puros príncipes. Y entonces fíjense que dice en el capítulo 1, en el versículo 5 de Mateo, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz.
Salmón era un príncipe, puso los ojos en ella y de ella engendró a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a David. Y de esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. Ya no era una mujer cualquiera, ya no era una más del montón, ya no. Ahora era una mujer que estaba sirviéndole al Señor. Miren lo que nos dice Josué capítulo 6, el versículo 25. Ya esto más adelante dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La acogieron ya no como la amorrea, la acogieron ya no como la de Jericó, la acogieron ya no como la ramera, ya no. Ahora era la mujer de fe. Ahora era la mujer que había sido un instrumento en las manos de Dios también, ¿verdad? Es cierto que nosotros venimos de donde está el pecado, la maldad, la iniquidad, pero de ahí Dios nos ha sacado. De ahí hoy estamos en su camino y de ahí hoy el Señor nos hace ver que somos instrumento en sus manos y podemos habitar dentro de su casa, dentro de su pueblo, dentro de lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Y entonces Rahab habitó dentro del pueblo de Israel. Ya no dijo: voy a regresar, me voy a ir nuevamente, voy a buscar a mi familia que quizá haya quedado por allá. No solamente esta familia, no, de ninguna manera, ¿verdad? No deseó más estar allá. No quiso involucrarse nuevamente al pecado en el cual había practicado antes. Dios la cambió, Dios la transformó. Amén. Gloria a Dios. Y un instrumento en la mano del Señor. Amén. No importa de dónde hayamos venido, no importa lo que hayamos hecho, no importa de qué forma haya vivido anteriormente, el futuro y lo presente es lo que nos importa. Vivir este presente en santidad, que tenemos un futuro con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero nuestra vida tiene que ser cambiada y transformada. Tiene que ser una vida de fe. Oremos al Señor y digámosle: gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue enseñando, nos sigue mostrando que nosotros debemos vivir una vida de fe. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso, Señor. Gracias. Gracias en todo tiempo, Señor, por esta palabra que tú nos anuncias, por esta palabra con la cual, Señor, tú nos alimentas. Gracias. Gracias, Señor, porque la podemos leer, escudriñarla, Señor. Y no solamente para eso está tu palabra, sino para que la vivamos y la pongamos en práctica, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, por tu bendita ayuda, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí has sido bueno, maravilloso. Nos sacaste del lago cenagoso, nos sacaste del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y hoy, Señor, nos haces estar, Señor, aquí donde se alaba, se glorifica tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia Maranata. Gracias porque rescataste a muchos
Gracias, Señor, porque les has dado vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, así como estábamos algún día, Señor, pero de ahí nos rescataste y nos sacaste, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, por esta palabra tuya, Dios mío. Te rogamos que en este día, Señor, pueda seguir bendiciendo la vida de la iglesia, pueda seguir bendiciendo la vida del campo de Maranata, pueda seguir bendiciendo el campo de Éfeso, Señor. Muchas gracias, Señor eterno. Oh Padre celestial, te pedimos por las peticiones, Señor, de nuestra hermana María Eugenia, Señor, que pide oración por su familia, por sus hijas, por sus nietos, sus nueras y por su esposo también, Señor. Ayuda a nuestra hermana, Señor, por esa familia que tiene COVID. Sánale, Señor eterno, y ayúdanos a seguir confiando en ti, Padre. Oh, muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, Señor, porque ayudaste a nuestra hermana, Dios mío, en los cantos, en las alabanzas, Dios mío. Gracias, gracias te damos, Padre Santo. También te rogamos que en esta tarde puedas bendecir a tu iglesia, que traerá su ofrenda, Señor, a ti. Bendícela, Señor eterno, a la iglesia. Bendice a tus hijos que lo hacen, Señor. Tú amas al dador alegre, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor eterno. Amén y amén. Mientras se levanta la ofrenda, enviamos nuestros saludos. La hermana Seferina Becerra manda saludos a la iglesia. La hermana María Eugenia Zabaleta Zamora también manda saludos. Dios le bendiga, mi hermana. Al hermano José Sáenz, Dios le bendiga. El hermano Roberto Loyola también, Dios le bendiga. Son fieles hermanos que nos siguen por medio de estas redes y están siempre oyendo los mensajes. Dios les bendiga. A nuestros hermanos que también envían sus apoyos para la iglesia, Dios les bendiga. Dios siga fortaleciendo la vida de cada hermano, de cada hermana que nos siguen por medio de estas redes sociales. Vamos así, ¿verdad?, a entonar un canto y después vamos a ser despedidos. Gloria al Señor. Y un canto que dice: si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Nada más que no me acuerdo el número del canto. Pero se llama: si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si alguno se acordare del número del canto, para que pudiésemos entonarlo. El canto quizá, ¿verdad?, fue cambiado, pero el canto aquí le pusieron: si mi fe fuese muy débil, pero el canto en sí, ¿verdad?, el original dice: si la fe me abandonare, Él me sostendrá. En 67, según el himnario, aunque lo cambiaron, ¿verdad?
Vamos a entonarlo. Si la fe me abandonare, el beso tendrá. Y si el mal me amenazare, el beso tendrá. El beso tendrá. El beso tendrá. Mi Jesús que tanto me ama, el beso tendrá. Nunca yo podré seguirme con tan debilidad, mas Él puede dirigirme y el beso tendrá. El beso tendrá. El beso tendrá. Mi Jesús que tanto me ama, el beso tendrá. Son su gozo, complacencia, cuanto Él salvó. Y al salvarme su clemencia, el beso tendrá. El beso tendrá. El beso tendrá. Mi Jesús que tanto me ama, el beso tendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y el beso tendrá. Y el beso tendrá. El beso tendrá. Mi Jesús que tanto me ama, el beso tendrá. Oramos y somos despedidos. Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por este culto en el cual permitiste que pudiésemos estar delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por la vida que nos concedes, por la vida, Señor, que nos has dado, Señor. Te pedimos por Eleazar Campos, Señor, ayúdale, sosténle, Señor, ayúdale para que tenga fe, crea en ti, Señor. No permitas que el enemigo lo engañe, Señor eterno. Tú tienes poder para fortalecerle y para ayudarle en todo tiempo y en todo momento. Glorifica tu nombre en la vida de él, Señor. Y ayúdale para que te sirva, Señor eterno. Oh Jehová de los ejércitos, confiamos en ti, porque nuestro Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros. Gracias por la vida que nos concedes y gracias por la vida que nos das. Gracias por todas las cosas que tú nos has provisto y nos has dado, Señor. Gracias. Bendice, Señor eterno, la vida de la iglesia Maranata, la vida de tus hijos, Señor, la vida de los hijos de tus hijos también, Dios mío. Ayúdanos para estar siempre, Señor, en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Ahora vamos a salir, mas no de tu presencia, sino solamente de este lugar, Señor. Ve con cada uno, Dios mío, Señor, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos ayude, nos defienda de los peligros. Gracias, gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor eterno, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu
sea con cada uno de los presentes, ausentes y con el pueblo de Dios en general desde ahora y para siempre. Amén y amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 24 y finalizamos con el 28. ¿Lo tenemos? Decimos, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 12, 24, 28. El hermano Roberto Loyola pide oración por los jóvenes. Oremos por los jóvenes también. Dios les bendiga. La Iglesia Maranata les saluda. Su servidor, pastor de la iglesia, el hermano Felipe López Guzmán. Dios les bendiga. Nos vemos jueves, cuarto para las 4. Mañana tenemos retiro espiritual de 8 a 2 de la tarde. Dios les bendiga.